Muy buenos días a todos nuestros amigos y hermanos que nos acompañan a través de este tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano, Pastor Roberto Alfaro, les saluda y les doy la mejor y cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos a través de radiogénesis.tv y muchísimas gracias por visitar nuestro espacio allí en el YouTube a través de Radio Génesis 128. Muy bien, damos comienzo a una semana extraordinaria, haciendo también continuación de la semana anterior. Si recordamos brevemente, la semana anterior estuvimos hablando lo que corresponde al tema de Tazria. Entendimos la palabra Tazria como concepción, concebir, pero también más en un sentido un poco más profundo, más amplio. La palabra Tazria nos indica semilla, básicamente el proceso de gestación, el proceso de engendrar, el proceso de dar a luz. Y vimos cómo es tan importante, según el libro de Vayikra, libro de Levíticos, la importancia que tiene como tal el entrar a un proceso de purificación. Cuando la mujer da a luz y explicamos muy sencillamente que dar a luz significaba el hecho de que su bebé esté en su vientre y durante todo el proceso de gestación de los 9 meses estar en oscuridad, está encerrado en oscuridad. Por eso viene la expresión dar a luz, es decir, ahora viene la luz. Tipológicamente, ¿qué representa esto? Representa cómo cada uno de nosotros en algún momento, no solamente en nuestro proceso de gestación, hablándolo físicamente, sino en el proceso de gestación de los años de nuestra vida, estuvimos en oscuridad. Es decir, estábamos en el mundo, en la razón, en el entendimiento, en la lógica humana, pero un día viene la luz. Y cuando viene la luz, ¿quién es la luz? Yeshua HaMashiach, nuestro poderoso amado Dios, viene a nuestro corazón, le recibimos, le damos apertura en nuestro corazón, es el centro de nuestra vida, por lo tanto hay luz, porque Él dijo, yo soy luz. Muy bien, en ese proceso que vamos desarrollando, entramos en esta semana a un complemento. Realmente estos dos mensajes, tanto el Parashat Tazria como el que estamos viendo para el día de hoy, que habla respecto de Mesorá o Sará, lo vamos a ver, también hace una alusión que tenemos que considerar, y es hablar del leproso. Básicamente, cuando se habla de Sará desde el punto de vista de la lepra, entendiendo la lepra como esa enfermedad, número uno, una enfermedad cutánea, una enfermedad de la piel, una infección realmente en la piel, que se carcome la carne, que carcome partes del cuerpo, pues también vamos a entenderlo ahora desde el punto de vista de que la lepra, si puedo usar la expresión, la lepra bíblica, es decir, la lepra en sentido espiritual. ¿Qué tan importante? Porque una de las características de la lepra, o dentro de las características de la lepra mejor, tenemos que el sacerdote debía determinar, la persona en esa condición, con manchas en la piel o llagas, debía presentarse con el sacerdote. Ya lo mencionamos anteriormente en todo el proceso. Una vez el sacerdote determina, establece que evidentemente estas llagas están en una condición de lepra, la persona inmediatamente debía ser retirada, apartada, separada por un determinado punto o un tiempo determinado a fin de que entrara a un proceso de recuperación. Muy importante, dígalo conmigo, recuperación. Estoy parafraseando todo lo que ya vimos la semana anterior, que tiene que ver, repito, con lo que vamos a ver esta semana. Entonces, todo el proceso de purificación en sí que vimos en Tazria tiene como propósito purificarnos. ¿En qué sentido? En el sentido de que podamos entonces ahora presentarnos limpios en el tabernáculo a efectos de ofrecer la ofrenda o de presentar la ofrenda. Veíamos cómo cuando el nacimiento era de un varón, la mujer debía permanecer en un tiempo de cuarentena, 40 días. Después del al octavo día entrar el niño, el varón, en circuncisión, en el Brit Milá, y la niña, si era el caso del nacimiento de una niña, entonces la mujer debía mantener un tiempo de 80 días, es decir, una doble porción de este tiempo para efectos de purificación. Mencionamos que esto es muy interesante porque todas estas leyes que menciona Levítico son leyes, si puedo usar la expresión, de salud.
leyes de prevención, que muchas de ellas de hecho no las tenemos presentes hoy. Y mencioné el ejemplo de cómo cuando hoy en el siglo XXI, en este tiempo, nace un niño, inmediatamente el bebé nace o la bebé nace, inmediatamente están a su alrededor todos los amigos, parientes, abuelos, tíos, tías o cuanta gente pueda llegar inmediatamente a los hospitales a recibirlos, a saludarlos, a darle la bienvenida. Ay de que no lleguen, porque qué problema. Sin embargo, eso no es lo que la palabra nos enseña. La palabra dice que si es niño debería permanecer por lo menos un tiempo de 40 días y si es una niña un tiempo por lo menos de 80 días. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque recuerden que lepra, desde el punto de vista bíblico, que es nuestro tema de semana, y vamos a caminar muy lentamente esta semana en el tema, lepra en principio es una infección, si puedo usar la expresión, un virus en el ambiente que se pega a las ropas, al cuerpo y que inmediatamente se transmite y contamina. Observen, estoy hablando desde el punto de vista de la lepra. Ahora, desde el punto de vista espiritual, el efecto es exactamente igual. Cuando afuera, en el mundo, la contaminación, ¿cómo se llama esa contaminación? Se llama chisme, calumnia, murmuración, juzgamiento, acusación, señalización, humillación, degradación, deshonor, deshonra, toda esa contaminación, todo ese virus llamado chisme, todo esto, ¿verdad? Suena horrible decirlo. Llega a nuestro cuerpo por nuestros oídos, por nuestros ojos, por el olfato, por el gusto, por el tacto, por todos nuestros sentidos. Y cuando todo ese fenómeno llamado contaminación llega a nosotros y nosotros aceptamos esa contaminación del mundo. Espero que me esté entendiendo lo que estoy tratando de enseñar. Cuando toda esa contaminación del mundo llega a nosotros, la recibimos por cualquier medio, la recibimos y somos infectados de esa contaminación, de ese contaminante. Mi esposa, la pastora Pili, utiliza una expresión, al fin la pude recordar, ese tóxico, esas personas tóxicas que están a nuestro alrededor, que nos traen la murmuración, la calumnia, el chisme, y cuando nosotros lo recibimos, somos inmediatamente contaminados de una enfermedad llamada lepra, y peor aún, cuando tenemos esa lepra y se incuba en nuestro corazón, y esa lepra posteriormente nosotros salimos y la transmitimos a otras personas, entonces estamos haciendo el efecto típico del virus que contamina y que se extiende como una gripa, como una peste. O sea, ¿por qué se tiene que entrar en las épocas en que se presentan esas gripas o esas pestes en tiempos de reposo, en cuidado? En las escuelas, por ejemplo, usted lo sabe, si un niño tan solo llega con estornudos o algo de fiebre, inmediatamente en la escuela los profesores inmediatamente lo devuelven a su casa, inmediatamente vaya, repose, esté en su casa, apártese de todo el grupo de jóvenes estudiantes, porque si uno solo que traiga el virus contamina a todo el grupo, pues todo el grupo va a estar contaminado. Espero que me entienda, por favor, la analogía que estoy haciendo de algo tan sencillo, pero desde el punto de vista espiritual, tan extremadamente dañino. Si hay algo que tenemos hoy en nuestras congregaciones que causa tanto daño, tanto terror, tanto pánico, tanta división, tanto conflicto, no solamente con respecto a los conceptos teológicos denominacionales, sino con respecto a que una congregación que está creciendo saludablemente, repentinamente aparece un leproso, por favor entiéndame la expresión que estoy usando, un leproso que trae el chisme, la calumnia, la murmuración, ese espíritu jezabeliaco, ese espíritu de división y corroe, impacta, penetra, contamina todo el grupo. Como dice un dicho popular entonces, una fruta podrida daña todas las demás.
Entonces, el tema que vamos a estar desarrollando en esta semana es un tema que nos tiene que reargüir. Tenemos que hallar realmente dirección en lo que vamos a estar compartiendo. Como vimos entonces, repito, la semana pasada con respecto al tema de la purificación y esta semana, hablando con respecto al tema de Sará, nos vamos a referir a las consecuencias. Específicamente, ¿cuáles son las consecuencias de ser víctimas contaminantes de una circunstancia de lepra? Entonces, para ello también nos vamos a encontrar con que existen algunos rituales propios de tal manera que podamos ser purificados de ese tipo de circunstancias. Acompáñenme por favor al libro de Levítico en el capítulo 14. Libro de Levítico en el capítulo 14. ¿Qué dice la palabra? Dice: y habló Yahweh a Moisés diciendo: esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído, observen lo que dice la palabra, será traído al sacerdote y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará, y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, entonces el sacerdote mandará luego que se tomen para él, que se purifica, 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, y grana e hisopo. Observe que aquí hay algunas expresiones que es muy importante que tengamos presente. 2 avecillas vivas, limpias, madera de cedro, grana e hisopo. Esto es importante que lo definamos. ¿Qué representa? Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio. Y soltará la avecilla viva en el campo. Y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo, y se lavará con agua y será limpio, y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. Y en el séptimo día, raerá todo el pelo de su cabeza, su barba, sus cejas, sus ojos y todo su pelo, y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en agua y será limpio. ¡Wow! Impresionante. Es decir, retomemos entonces. Cuando estamos expuestos al mundo, a la contaminación del mundo que es permanente, estamos expuestos en lo que oímos, escuchamos en la radio, en la televisión, de lo que estamos escuchando, el tipo de música que escuchamos. ¿Qué música estás escuchando? ¿Música que te edifica? ¿Música que llena tu alma, tu espíritu? Bueno, en el alma, recuerden que en el alma tenemos las emociones. Tal vez la expresión correcta no sea la música del alma, porque en el alma tenemos emociones, y si lo que tú escuchas es música del alma, entonces seguramente escucharás baladas románticas, escucharás rancheras, corridos, merengues y todo lo que signifique emoción y sentimientos en el alma. Pero si lo que tú escuchas es música que edifica tu espíritu, música que te lleva a una circunstancia de adoración, de honra, de glorificar al Padre, entonces tu espíritu está elevado, está en una posición alta, está en una posición y en una condición de oración y de adoración. Muy importante, preste mucha atención a lo que estamos mencionando, porque no es nada sencillo este tema y es muy interesante. Entonces, repito, si lo que tú escuchas es la música del recuerdo, la música romántica, esa que te hace llorar y te trae los recuerdos de tu infancia y de tu primer amor, o de las cosas que han pasado en la vida, y nadie es eterno en el mundo y cosas por el estilo. Sabe que hoy hasta en los funerales se hacen serenatas, y las canciones de los funerales, bueno, cumplen su propósito: llorar y llorar y llorar y llorar. No. ¿Qué es lo que escuchas? Contaminación que llega a nuestra mente, a nuestro corazón, a través de todos nuestros sentidos. Y toda esta contaminación, todo este virus, repito, que es el contaminante, produce lepra. Por eso mencioné también la semana anterior, cuidadito los ojitos lo que miran, cuidadito tu boca lo que dice, cuidadito tus oídos lo que escuchan,
cuidadito tus manos, lo que tocan, mucho cuidado. Entonces, Levítico en el capítulo 14 nos narra lo que es el ritual de sanidad. Y habló Yahweh a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Es muy importante saber que había dos rituales con respecto al tema de la sanidad para la lepra o para el paratzarat. El primero se llevaba a cabo fuera del campamento donde el afectado se encontraba completamente separado. Recuerden que se apartaba, era como una cuarentena, lo más lejos posible. Y esto lo vamos a referir un poco más adelante cuando veamos la historia de los 10 leprosos en el libro de Lucas. Por ejemplo, usted recordará que los leprosos estaban muy lejos y desde muy lejos, cuando escucharon pasar al Mesías, ellos gritaban, Yeshua, sálvanos, límpianos, ten misericordia. Vamos a entrar allá porque sobre eso tenemos alguna tarea. Entonces, en ese campamento ellos estaban totalmente retirados y además debían portar un cartel y debían pronunciarlo a viva voz, el cartel que anunciaba soy leproso y a viva voz que indicaba de su propia boca diciendo soy leproso, soy leproso. Qué interesante esa experiencia hoy. Soy pecador, soy inmundo, soy pecador, soy un leproso. Interesante, pero discutible. Muy bien. Y el segundo caso se realizaba cuando era redimido en el santuario y en la casa. Entonces, ¿qué sucedía fuera del campo? Dice el verso, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote. Por favor, observe este texto. Será traído al sacerdote. Observen que no dice específicamente al médico, ¿verdad? Era específicamente el sacerdote quien cumplía la labor, número uno, de establecer si la persona estaba en una condición de lepra para efectos de ser aislado, separado, apartado, retirado. Y a su vez, cuando se cumplía con los procesos de sanidad, de purificación, entonces, cumplidos los tiempos y todos los procesos, diga conmigo, obediencia, cumplidos los procesos, entonces, si ya estaba libre de la lepra, es decir, inmediatamente concluyamos algo, es posible, evidentemente, salir de una condición de leproso. Puedo decirlo de otra manera, cuando uso con mucha frecuencia esta frase, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Si traemos un pensamiento de miseria, de ruina, de pobreza, de no puedo, de no soy, de nada sirve, que todo es pésimo, es que este gobierno, esta política, este país, este trabajo, esta miseria, si ese es tu pensamiento, es necesario, número uno, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Cuando el leproso era retirado a esos lugares, a esos campamentos lejos, lo primero que tenían que empezar era por el proceso de cambiar su manera de pensar. Es decir, el leproso sí puede ser sanado, el leproso sí puede ser limpiado. El leproso, cuando tiene una actitud de reconocimiento, una actitud de saber, de entender que hay un Dios poderoso que le puede sanar y reconoce su condición de lepra y su condición de pecado, entonces sí hay una oportunidad para ser sanos. Y esta dice, y este saldrá fuera del campamento y el sacerdote lo examinará y si ve que está sano de la plaga de la lepra en la condición de leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para él y que entre a un proceso de purificación, ya lo mencionamos con las avecillas, y el sacerdote mandará matar una avecilla, etc. Y vemos entonces ahora qué significan estos elementos. El cedro. El cedro, de acuerdo a los sabios, ellos lo que indican es que el cedro fue escogido precisamente por ser un árbol que es un árbol derecho, que simboliza esa arrogancia que tenemos todos, ese ego, ese sentirnos que somos más que los demás. ¿Qué tanto es? ¿Saben? Cuando nosotros estamos en una nación particular, me refiero a una nación en la que nacimos, pues dentro de nuestra propia cultura, dentro de nuestra propia idiosincrasia, evidentemente tenemos lo que llamamos las clases sociales, los de mejor posición económica, los segundos, los terceros, etc.
Pero hay muchas gentes que se sienten tanto de una gran alcurnia, así no tengan absolutamente ninguna riqueza, ningún título académico o intelectual, si puedo, sino que simplemente se sienten. Algunos creen que por su apellido son de mejor familia. Algunos se consideran, comillas, los de sangre azul. ¿Recuerden ustedes esa historia de los de sangre azul? Esto lo vemos en nuestros países, pero ni se diga, amados hermanos, cuando estamos en el extranjero, caso que vivimos hoy, alrededor nuestro, donde tenemos unas familias, tantas familias multiculturalmente hablando. Entonces, en este caso, tenemos familias de la idiosincrasia de este pueblo americanas, tenemos familias de todos los países centroamericanos, de los países suramericanos, tenemos familias que vienen incluso desde la China, de Asia, de España, de Rusia, de tantos países. Y aquí tenemos tanta conglomeración de personas, tanta unidad de pueblos en tantas culturas, pero todos en su mayoría, todos con una actitud de arrogancia. Estamos en suelo aún extranjero, pero nosotros consideramos que nuestra patria y nuestro nombre es más importante que todos los demás. Nuestra comida es la mejor, nuestra bandera es la mejor, nuestro idioma es mejor, nosotros hablamos mejor español que ustedes, nosotros somos gente mucho más preparada, en nuestro país somos de mejor calidad intelectual, en nuestro país tenemos mejores condiciones de vida, en nuestro país nosotros somos, en nuestro país nosotros tenemos. Bueno, entonces, ¿qué haces fuera de tu país? ¿Por qué tenemos que venir entonces a una nación como esta a criticar el gobierno, a criticar las leyes, a criticar la cultura, a criticar el idioma, a criticar lo que funciona, lo que creemos que no funciona, según nuestra manera de pensar? Dígalo conmigo, con todo respeto, leprosos. Y cuando estamos leprosos nada nos parece, y cuando estamos leprosos con nada estamos de acuerdo, y cuando estamos leprosos entonces ¿qué hacemos? Hemos sido contaminados por un virus que se llama crítica, calumnia, murmuración, juzgamiento, acusación, arrogancia. Por eso el cedro cumple una labor extremadamente importante y es porque tipifica esa arrogancia que todos tenemos. El hisopo era construido con ramas de orégano y tomillo, conocido por sus poderes medicinales como un antiséptico, es decir, el hisopo tenía esa característica de ser un antiséptico y era, repito, establecido por el orégano y el tomillo. Y el otro elemento que mencionamos en este texto es precisamente la grana, y la grana consistía en una madera teñida con un pigmento rojo extraído de pequeños insectos que simbolizan la humildad. Dígalo conmigo, humildad. Si hay algo que nuestro Padre Eterno nos enseña en todo el texto bíblico es que vivamos una vida de humildad, que experimentemos, que expresemos permanentemente a nuestro entorno, que cuando la gente hable de ti y la gente mencione tu nombre, tengan el nombre de una persona humilde, de humildad de corazón. Y humildad, por favor, repito el texto, ya lo he mencionado, pero humildad de ninguna manera significa pobreza. Humildad de ninguna manera significa ruina, miseria, enfermedad. Ay, es que esa persona es tan humilde, mire cómo vive en esa humildad, ese ranchito que está para acá, es que es tan humilde. Mire sus zapatos rotos, qué humildad. Mira su ropita toda vieja, desneñada. ¿Qué humildad? No, eso no es humildad. Limpieza, aseo, presentación no significa tampoco orgullo. Debemos procurar presentarnos adecuadamente, debemos presentarnos dignamente en la casa del Señor. Eso no significa orgullo, ni pedancia, ni opulencia. Significa que nos presentamos a la casa del Señor con dignidad y honra. Porque también muchos llegan a la casa del Señor en una presentación que no es de humildad, sino de absoluta negligencia, pereza, suciedad y lepra. Por favor, sé que estoy utilizando expresiones un poco fuertes. Digo un poco, porque es que necesitamos entrar en un proceso de identificación quiénes somos como verdaderos hijos de nuestro Dios
Todopoderoso. Por lo tanto, es necesario, repito, que tengamos claridad. Cuando avanzamos en todo este proceso, nos encontramos que esa lepra que contamina, que enferma, es la que se encarga de traer o de desarrollar en nosotros esa naturaleza pecaminosa. Recordemos que en la semana anterior, cuando hablamos del nacimiento de un hijo, hablamos de algo inmundo. Y ustedes me escribieron, pero pastor, ¿cómo puede ser que un parto sea una condición de inmundicia? Recordemos que el proceso de la menstruación, en el caso de la mujer, ese periodo de sangrado es considerado en la Biblia, según Levítico, un proceso inmundo. Y ese flujo de sangre tipifica muerte. Cuando tenemos el proceso del parto en sí y hay sangrado, por eso hay una condición de inmundicia. Pero atención, es una situación natural que Dios permite en el cuerpo de la mujer. Entonces, lo que la palabra nos está enseñando es que cuando hay una condición de inmundicia, tanto en la mujer como en el caso de los hombres, en las emisiones y todo lo demás, entonces, la palabra lo que nos quiere enseñar es cómo purificarnos ante esas situaciones naturales del cuerpo humano para presentarnos a la ofrenda, para presentarnos en el templo, para presentarnos en el tabernáculo debidamente limpios. Limpios no solamente espiritualmente, sino limpios físicamente. Es muy importante que tengamos presente eso. Entonces, ¿qué nos invita la palabra? Nos invita a que presentemos las ofrendas por las transgresiones de nuestros pecados. Estas transgresiones que son fruto del pecado que moran en nosotros, que es ese pecado de nuestra naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, la ofrenda del pecado, cuando la presentamos, recuerden que hablamos de la semana anterior también de lo que significa el proceso de expiación. Y la palabra expiación tiene que ver con cubrir. Recuerden la tapa del propiciatorio, ¿verdad? Nos cubre. Pero en el Mesías, en la cruz, hablamos de la sangre que nos limpia, que nos lava, que nos redime. Y el proceso de redención es el que nos trae a ser completamente limpios. Muy importante. Entonces, un leproso, un pecador que está bajo una condenación de Dios, que tiene un problema de relación con Dios, necesita tres aspectos importantes respecto a su relación personal con el Padre. ¿Cuáles son? Número uno, sanidad, purificación y expiación. Por favor, dígalo conmigo. Sanidad, purificación y expiación. Es decir, que un leproso necesita expiación, que equivale a decir que necesita ser llevado de regreso a tener una relación única y personal, limpia con Dios. La expiación quita el obstáculo que hay entre el leproso y Dios. Por favor, muy importante. Así es que cuando entendemos que Yeshua vino no solamente para purificarnos, sino para hacer propiciación por nosotros, es necesario que tengamos esta claridad. Cuando nosotros somos limpios, cuando reconocemos que nuestro Mesías ha venido y que a través de Él somos purificados, a través de Él somos limpiados, a través de Él somos justificados, a través de Él tenemos nuevamente comunión, libertad de esa enfermedad de la lepra. Entonces, recuerden que nosotros mencionamos hace unos días en los programas anteriores que cuando ofrecemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo como holocausto, es decir, entrega total, ¿cuándo podemos ser libres de esa lepra? Podemos ser libres de esa lepra precisamente cuando nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestras actitudes las entregamos en ofrenda viva al Padre. ¿Para qué? Para que sean consumadas, o mejor, consumidas en el fuego, y todo ese orgullo, toda esa lepra, todo ese chisme, toda esa calumnia, toda esa murmuración, todo ese juzgamiento, todo esto que hemos mencionado que revuelve el espacio, la contaminación, todo lo tóxico que recibimos diariamente, sea puesto en el altar del sacrificio, sea quemado completamente y podamos tener una entrega total
al servicio y en el ministerio. Es decir, que todo será ceniza. Recuerdan, hablamos de holocausto y hablamos de que todo debe ser ceniza. Mis amados hermanos, para el día de mañana, tarea. Por favor, vaya a los evangelios, lea los textos referentes a los 10 leprosos. Los 10 leprosos, y conteste esta pregunta. ¿Cuántos de los 10 leprosos que fueron sanados de su lepra regresaron nuevamente al Mesías a dar gracias? Esa es la pregunta. Muchísimas gracias por acompañarnos en Estudio Bíblico Devocional. Shalom, muy buen día, bendiciones. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Hasta pronto.